Esta es una lista de las esposas de Joseph Smith, líder religioso y fundador del movimiento de los santos de los últimos días, conocido popularmente como mormonismo. En sus inicios, en dicho movimiento se practicaba la poligamia. Algunas corrientes la continúan practicando hasta la actualidad, siendo el mayor ejemplo la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otras corrientes, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya no la practica. A continuación la lista de todas las esposas con las que se casó el profeta desde el año 1827 hasta el año 1844. Esposa número 1. Emma Ale Smith Vidamon. Nacida en Harmony, Pensilvania el 10 de julio de 1804 y fallecida en Nauvoo, Illinois el 30 de abril de 1879. Fue la esposa oficial de Joseph Smith, y una de las líderes en los comienzos del movimiento de los santos de los últimos días. Es la única esposa en casarse legalmente con Joseph Smith. Después de la muerte de su marido, siguió su actividad religiosa con la Comunidad de Cristo. Se casó con el profeta el 17 de enero de 1827 a la edad de 22 años. Esposa número 2. Fanny Alger. Se sabe que se casó con el profeta a inicios de 1833. Fue la primera esposa plural del profeta. Sin más datos conocidos. Esposa número 3. Clarissa Reed Hancock. Se casó con el profeta el 29 de marzo de 1833. Sin más datos conocidos. Esposa número 4. Lucinda Pendleton Morgan Harris. Se casó con el profeta en algún momento del año 1838 a la edad de 37 años. Sin más datos conocidos. Esposa número 5. Louisa Beaman. Se casó con el profeta el 5 de abril de 1841 a la edad de 26 años. A pesar de haberse casado con Smith, no se bautizó en la iglesia hasta el 11 de mayo de 1843, aunque sí había migrado con los mormones a Nauvoo entre 1839 y 1840. Fue llamada erróneamente la primera esposa plural de Joseph Smith, porque como ya sabemos en lo que va de esta lista, esta es la cuarta esposa plural con la que se casa. Esposa número 6. Zinadian Taun Tinton. Se casó con el profeta el 27 de octubre de 1841 a la edad de 20 años. Esta mujer ya estaba casada con un hombre llamado Henry Jacobs. Sin embargo, Henry ni presentó problemas con esto y él dijo: lo que sea que el profeta hiciere, estaba bien, ya que era el razonamiento y sabiduría de Dios. Era un mandato del Dios para que no quedaren solas y puedan tener el Espíritu del Señor en sus vidas. Esposa número 7. Presendia Latrobe Huntington. Se casó con el profeta el 11 de diciembre de 1841 a la edad de 31 años. Nacida el 7 de septiembre de 1810 y fallecida en Salt Lake City el 1 de enero de 1892. Era hermana de Zina, la esposa número 6 del profeta. Después de la muerte de Smith, se casó con Heber Kimball. Esposa número 8. Agnes Moulton Colbrit. Se casó con el profeta el 6 de enero de 1842 a la edad de 31 años. Fue viuda de Charles Smith, hermano menor de Joseph Smith. Se casó con Joseph después de la muerte de Charles. Además, como dato curioso, fue madre de la poeta Aina Colbrit. Esposa número 9. Mary Elizabeth Rollins Lightner. Se casó con el profeta el 17 de enero de 1842 a la edad de 23 años. Según ella, a sus 12 años de edad tuvo una conversación personal con Joseph Smith. Cuando tenía 12 años, en 1831, Smith le mencionó una gran visión que tuvo concerniente a ella.
Dijo que ella era la primera mujer que Dios le mandó tomar como esposa plural en 1834, le dijo que se convirtiera en su esposa y en 1842, se casó y se selló a él. Brigham Young, el que dirigió su matrimonio, lo selló por tiempo y eternidad e hizo todo tal cual Joseph se lo indicó. Después de la muerte de Joseph Smith, se convirtió en la esposa número 24 de Brigham Young, el mismo hombre que la había casado. Esposa número 10. Sylvia Porter Sessions Lyon. Se casó con el profeta el 8 de febrero de 1842 a la edad de 23 años. Fue hija de Patty Bartlett Sessions, quien también se casó con Smith un mes después de que lo hiciera su hija. Sylvia en su lecho de muerte, le confesó a su hija Josephine Lyon que era hija de Joseph Smith. Según el relato de Josephine, antes de morir, su madre la llamó a su cama para decirle algo que mantuvo en secreto a ella y a los demás, pero que entonces decidió decirle. Le dijo que ella, la hija de Sylvia, era la hija del profeta Joseph Smith. Esposa número 11. Patty Bartlett. Se casó con el profeta el 9 de marzo de 1842 a la edad de 47 años. Su hija Sylvia se casó con Smith un mes antes, ceremonia en la cual Patty estuvo presente. Esposa número 12. Marinda. Nancy Johnson. Se casó con el profeta en alguna fecha desconocida de abril de 1842 a la edad de 27 años. Ya tenían un compromiso previo desde 1831 cuando ella tenía 16 años. Esposa número 13. Elizabeth Davis. Nacida en Riverhead, Nueva York el 11 de marzo de 1791 y fallecida en White Cloud, Kansas el 16 de diciembre de 1876. Se casó con el profeta en una fecha desconocida antes de junio de 1842. La edad de 50 años. Esposa número 14. Sally Ann Fuller. Se casó con el profeta en una fecha desconocida de 1842. Su edad al momento de casarse es desconocida. Sin más datos conocidos. Esposa número 15. Sarah Marietta Kingsley. Se casó con el profeta en una fecha desconocida antes del 29 de junio de 1842 a la edad de 53 años. Sin más datos conocidos. Esposa número 16. Eliza Roxy Snob. Se casó con el profeta el 29 de junio de 1842 a la edad de 38 años. Tras la muerte de Smith, se convirtió en esposa de Brigham Young hasta su muerte en 1877. Fue una de las mujeres más famosas del movimiento de los santos de los últimos días. Snob fue la segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que restableció en el territorio de Utah. En 1866. También era la hermana de Lorenzo Snob, el quinto presidente de la iglesia. Esposa número 17. Del Sena Johnson. Se casó con el profeta en una fecha desconocida de julio de 1842 a la edad de 37 años. Fue viuda de un conocido del profeta llamado Lyman Sherman. Esposa número 18. Sarah Ann Whitney. Se casó con el profeta el 27 de julio de 1842 a la edad de 17 años. Tras la muerte de Smith, se casó con Heber Kimball desde el 17 de marzo de 1845 hasta el 22 de junio de 1868. Esposa número 19. Martha McBride. Se casó con el profeta en una fecha desconocida en agosto de 1842 a la edad de 37 años. Anteriormente fue viuda de un conocido del profeta llamado Vincent Knight. Tras la muerte del profeta se casó con Heber Kimball. Esposa número 20. Sarah Babson. Se casó con el profeta en una fecha desconocida del año 1842. Su edad al momento de casarse es desconocida. Sin más datos conocidos.
Esposa número 21. Ruth Bose. Se casó con el profeta en una fecha desconocida en febrero de 1843 a la edad de 34 años. Sin más datos conocidos. Esposa número 22. Flora Ann Woodworth. Se casó con el profeta en una fecha desconocida en primavera de 1843 a la edad de 16 años. Fue una de las esposas más jóvenes pero no la más joven. Sin más datos conocidos. Esposa número 23. Emily Dow Partridge. Se casó con el profeta el 4 de marzo de 1843 a la edad de 19 años. Tras la muerte de Joseph, se casó con Brigham Young, un conocido cercano del profeta que ya habíamos mencionado varias veces anteriormente. También fue polígamo como la mayoría de los conocidos del profeta. Esposa número 24. Elisa Maria Partridge. Se casó con el profeta el 8 de marzo de 1843 a la edad de 22 años. Fue hermana de Emily, la esposa número 23 del profeta. Tras la muerte de Smith, se casó con Amasa Lyman, otro conocido del ya fallecido Smith. Esposa número 25. Almera Woodworth Johnson. Nacida en un sitio desconocido el 12 de octubre de 1812 y fallecida en Parowan, Utah el 4 de marzo de 1896. Se casó con el profeta en una fecha desconocida de abril de 1843 a la edad de 30 años. Esposa número 26. Lucy Walker. Se casó con el profeta el 1 de mayo de 1843 a los 17 años de edad. Escribió su propio testimonio de su matrimonio en el año 1842. El presidente Joseph Smith me llamó a una entrevista y dijo: "Tengo un mensaje para ti. Dios me ha mandado tomar otra esposa, y esa mujer eres tú". Me preguntó si creía en él como profeta de Dios. Me explicó todo sobre el matrimonio celestial o plural, y que traería una gran bendición a la casa de mi padre. Según el testimonio, Smith luego la invitó a orar. Esposa número 27. Sarah Lawrence. Se casó con el profeta en una fecha desconocida en mayo de 1843 a la edad de 17 años. Fue hermana menor de Maria Lawrence, la esposa número 28 del profeta. Esposa número 28. Maria Lawrence. Se casó con el profeta en una fecha desconocida en mayo de 1843 a la edad de 19 años. Fue hermana mayor de Sarah Lawrence, la esposa número 27 del profeta. Después de la muerte de Smith, se casó con Brigham Young. Se divorciaron en 1845, pero se volvieron a casar al año siguiente. Esposa número 29. Ellen Mar Kimball. Se casó con el profeta en una fecha desconocida en mayo de 1843 a la edad de 14 años. Fue la esposa más joven del profeta. Ella como testimonio escribió: "Mi padre me preguntó si aceptaría casarme con el profeta Joseph, quien me dijo: si tomas este paso, te garantizarás tu salvación y exaltación eterna, de la casa de tu padre y toda tu posteridad". Esta promesa fue tan grande que me entregué inmediatamente a tan gran recompensa. Después del casamiento sentí bastante dolor al respecto y me consideré una niña abusada, y me pregunté si era perdonable que murmurara al respecto. Esposa número 30. Anna Els. Nacida en Newcastle upon Tyne el 4 de marzo de 1813 y fallecida en Aubao en 1844. Se casó con el profeta en una fecha desconocida del año 1843 a la edad de 29 años. Esposa número 31. Elvira Annie Cowles. Nacida en una villa, Nueva York el 23 de noviembre de 1813 y fallecida en Farmington el 10 de marzo de 1871. Se casó con el profeta el 1 de junio de 1843 a la edad de 29 años. Esposa número 32. Rhoda Richards.
Se casó con el profeta el 12 de junio de 1843 a la edad de 58 años. Fue la esposa más vieja del profeta. Después de la muerte de Smith, se casó con su primo hermano Brigham Young. Esposa número 33. Desdemona Fulmer. Nacida en Huntington, Pensilvania el 6 de octubre de 1809 y fallecida en Salt Lake City el 9 de febrero de 1886. Se casó con el profeta en julio de 1843 a la edad de 32 años. Esposa número 34. Olive Gray Frost. Se casó con el profeta en verano de 1843 a la edad de 27 años. Tras la muerte de Smith, se casó con Brigham Young en 1844. Falleció el 6 de octubre de 1845. Esposa número 35. Marianne Frost. Se casó con el profeta en verano de 1843 a la edad de 34 años. Fue hermana de Olive, la esposa número 34 del profeta, quien se casó con Smith al mismo tiempo que ella. En 1844, al año siguiente de casarse con Joseph Smith, tuvo un hijo al que le pusieron el nombre de Moroni. Fue bautizada en el movimiento de los santos de los últimos días en 1835. Se fue a una misión a Inglaterra en 1840. Esposa número 36. Melissa Lott. Se casó con el profeta el 20 de septiembre de 1843 a la edad de 19 años. Fue hija de un conocido del profeta llamado Cornelius Lott. Esposa número 37. Nancy Maria Winchester. Se casó con el profeta en una fecha desconocida entre los años 1842 o 1843 a la edad de 14 años. Junto con Ellen Kimball, la esposa número 29 del profeta, fueron las esposas más jóvenes de Smith. Algunos datos afirman que se encontraba con Smith en una situación prematrimonial desde 1842. Fue hija de Stephen Winchester, un miembro del Quórum de los 70, que es un oficio dentro del sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Normalmente aquel que sea llamado a tal oficio sirve como ministro viajante y como testigo especial de Jesucristo, siendo su responsabilidad la predicación del Evangelio al mundo entero. Esposa número 38. Fanny Young. Nacida en Hopkinton, Massachusetts el 8 de noviembre de 1887 y fallecida el 11 de junio de 1859. Se casó con el profeta el 2 de noviembre de 1843 a la edad de 56 años. Esposa número 39. Mary Houston. Se casó con el profeta a fines de 1843. Su edad al momento de casarse es desconocida. Sin más datos conocidos. Esposa número 40. Sarah Scott. Se casó con él. Profeta a fines de 1843. Su edad al momento de casarse es desconocida. Sin más datos conocidos. Esposa número 41. Olive Andrews. Se casó con el profeta a fines de 1843. Sin más datos conocidos. Esposa número 42. Jane Tippett. Se casó con el profeta a fines de 1843. Su edad al momento de casarse es desconocida. Sin más datos conocidos. Esposa número 43. Sofía Sanborn. Se casó con el profeta a fines de 1843. Su edad al momento de casarse es desconocida. Sin más datos conocidos. Esposa número 44. Phoebe Batros. Se casó con el profeta a fines de 1843. Su edad al momento de casarse es desconocida. Sin más datos conocidos. Esposa número 45. Diana Jaques. Se casó con el profeta a fines de 1843. Su edad al momento de casarse es desconocida.
Sin más datos conocidos. Esposa número 46. C. Desconoce el verdadero nombre de esta esposa, pero quedó registrada con el apodo de señora Blossom. No hay más datos disponibles. Se casó con el profeta entre fines de 1843 y comienzos de 1844. Esposa número 47. Houston. No hay más datos disponibles. Probablemente se casó con el profeta entre fines de 1843 y comienzos de 1844. Posible relación familiar con la esposa número 39 del profeta. Esposa número 48. Cordelia Calista Morley. Sin datos. Fue sellada con el profeta a principios de 1844. Esposa número 49. Nancy Maria Smith. Sellara con el profeta entre fines de 1843 y principio de 1844. Esposa número 50. Jane Tibbetts. Sellara con el profeta entre fines de 1843 y principio de 1844. Posible relación familiar con la esposa número 42 del profeta. Esposa número 51. Sophia Woodman. Fue la última esposa del profeta antes de ser asesinado en 1844. No hay datos disponibles acerca de esta mujer, pero podría tener alguna conexión familiar con aquellas esposas del profeta que también tenían el apellido Wood. En fin, de esta manera finalizamos la lista con un total de 51 esposas en 17 años de ministerio del profeta. Y ahora dime tú qué opinas, ¿cuántas esposas crees que pudo llegar a tener el profeta si no hubiese sido asesinado y conseguía vivir hasta una edad más avanzada? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Eso es todo.